De chico no tenía la visión romántica del cine, pero sí mis gustos estaban orientados al cine y a la literatura. Me fascinaban las novelas de autores latinoamericanos. En el 83 comencé a estudiar actuación en la escuela de Raúl Serrano, con Justo Gisbert, y empecé a formarme como actor en primera instancia. Ya en la escuela de teatro me dedicaba más a dirigir escenas que a actuar, así que luego estudié cine y me largué a filmar cortos, algunos con Adrián Caetano en sus inicios, y fui asistente de dirección en cine independiente, de Martín Reitman, de Gonzalo Figueroa. Y más tarde pasé a trabajar en Polka. Mi primer acercamiento a la televisión fue en Poliladrón, una serie que hacía Polka en sus comienzos. Primero fui asistente y luego dirigí una segunda unidad. Los primeros directores fueron Spinner, Beccini y Nisco. Ese es un programa bisagra en la televisión argentina en cuanto a la estética. Sí, se empiezan a incorporar otros elementos, otra textura con el quite de un campo, un lenguaje más cinematográfico por la utilización de carros de traveling. Hoy ya ni siquiera las tiras se trabajan de esa manera, los directores de tiras o telenovelas hoy tienen otra autoexigencia, inclusive narrativamente se permiten hasta en estudio muy buenas escenas. Pero en mi caso, no tenía conocimiento en aquel momento de cómo se trabajaba en la tele, no cargaba ni prejuicios ni una técnica de televisión, así que empecé haciéndolo como yo sabía, cinematográficamente. Nosotros no ponchábamos, no había switcher, filmábamos con 2 cámaras y luego el montajista sumaba su trabajo, siempre aportando. Ahora bien, el montaje se ve como más complicado que en la televisión tradicional de piso en la que el director graba con 3 cámaras pero ya le queda hecha la sucesión de planos in situ. El editor en el caso de ustedes debe que volver a armar la escena. Sí, contamos con Alejandro Alem y Alejandro Parisou, que son 2 montajistas de primer nivel y que siempre sumaron ideas a nuestro trabajo, desde una búsqueda estética pretenciosa y una labor en equipo con más profundidad, con un planteo de los proyectos, con mucho diálogo con cabezas de equipos, llámese el equipo de arte, el equipo de fotografía, el equipo de dirección y el de montaje. Con varias reuniones de preproducción donde sentamos las bases estéticas para todos los programas. Porque hay cierto tipo de programas que se hacen con más tiempo y permiten esa tarea de discusión o diálogo. Bueno, yo siempre me dediqué a series, yo dirigí Verdad Consecuencia, Vulnerables, Culpables, Locas de Amor. Son todos formatos que tienden a lo unitario y en general teníamos 3 o 4 días para realizar cada capítulo. Estamos hablando de programas que salían una vez por semana. Y cuando hice Son Amores, que es una tira, yo estaba a cargo de la unidad de exteriores, y no notaba la diferencia porque también se manejaba con más tiempo, porque los imprevistos son mayores. Como metodología, generalmente se abren 4 guiones y se trabajan los exteriores de esos 4 libros. ¿Cómo haces para mantener la película en la cabeza cuando estás grabando la escena 10 de un capítulo, luego la 12 de otro y después la 1 del primero? Depende del proyecto. Cuando hice Mujeres Asesinas, un ciclo de unitarios, hacíamos cada capítulo de principio a fin, entonces el dominio del programa era absoluto. Como una película. Se armaba una curva de personajes y de situaciones. Así se puede dirigir la totalidad teniendo conocimiento de lo que uno va a hacer antes y después. En Locas de Amor, que eran 39 capítulos, ya era más complicado darle una coherencia. Pero con la lectura y la planificación se lograba tener un diseño. Pero vos armás un desglose ordenado donde está numerado todo, sin embargo por las necesidades de producción, un actor está grabando la escena en la que se muere, y un rato después, la escena en la que se está casando. Por eso es muy importante el trabajo del director y la relación con los actores. Lo que tiene de bueno un proyecto como Mujeres Asesinas es que hacemos un trabajo de mesa con los actores y tenemos ensayos donde se pauta la curva dramática que vamos a transitar. Además, cuanto mejor es el actor, más fácil es nuestra labor. Al no ser uno el autor del guión, interpreta lo que quiere decir él mismo,
Y para eso cuenta con el aporte de los actores. A mí me gusta mucho trabajar con ellos, y no compito con el actor sino que tomo su experiencia y su capacidad para enriquecer el producto, entonces hay mucho diálogo. P. ¿Los actores se ajustan al texto? ¿O agregan cosas propias? D. Si está bien escrito, se ajustan, si necesita una ayuda lo hacen. Respetamos los diálogos siempre y cuando los diálogos respeten el trabajo del actor. Si no, se adaptan pequeños cambios manteniendo el contenido de la frase. P. El diálogo no respetaría al personaje porque es incoherente a lo que el personaje debería sentir. D. Sí, pero sucede pocas veces, pasa poco en los unitarios, tal vez suceda más en las tiras, donde los diálogos los escriben colaboradores, en los unitarios los guionistas escriben todo el capítulo y todos los diálogos. Yo tuve la experiencia de trabajar con muy buenos guionistas, Velati y Segade, Pablo Lago. P. ¿Qué recuerdos gratos tenés de los programas? D. No me olvido más de los almuerzos con Alfredo Alcón, en Locas de Amor y en Vulnerables, escuchando las anécdotas que contaba, no me olvido de las tortas que traía Andrea Pietra en cada cumpleaños de alguno del equipo en Verdad Consecuencia, de la alegría de Damián de Santo en ese programa, de Inés Estevez actuando y todo el equipo detrás de cámaras emocionado, de eso uno no se olvida más. Y además es lindo ver crecer a los técnicos con los que uno ha trabajado, que cuando vinieron tenían 19 años y ahora pasaron los 30, y los ves venir con sus hijos. De lo que no te olvidas es de momentos, de personas, de situaciones de esta, que es una profesión hermosa. P. ¿Qué productor te interesaría mencionar, como descollante de los últimos años y que haya estado con vos? D. Bueno, Suar es un productor que trabaja mucho con los proyectos, a la par de los directores, tira ideas y diseña, es un productor muy activo, y después puedo mencionar a productoras como Silvina Fredkes, Paula Granica, actualmente a Diego Andrasnik que tiene mucho conocimiento dramático con el que tratamos de congeniar las necesidades de la producción en términos económicos con las necesidades narrativas de los productos. P. ¿Cuánto tiempo de trabajo te insumía Mujeres Asesinas? D. En Mujeres Asesinas arrancamos con 2 meses de preproducción para diseñar el proyecto, y después teníamos 5 días de rodaje y 5 de preproducción, es el diseño ideal. Primero se plantea el capítulo con el director de arte y de fotografía, el diseño estético, se eligen referencias, luego se buscan locaciones vamos a usar. En ese momento grabábamos con Betacam digital, en Epitafio sí y trabajamos en fílmico, 16 milímetros, y al editarlo lo pasamos a HD. Alta definición. Se digitalizan todas las tomas en el Avid y el final es HD. Aquí vamos a trabajar con un laboratorista, como en cine. Epitafio se emite en VO. P. ¿La dirección de arte es algo nuevo, de los últimos años? D. Yo creo que directores como Fernando Spinner, o Alejandro Doria, ya lo hacían. Hay unitarios previos a Polka que ya lo tenían en cuenta, solo que luego de Polka todas las productoras empezaron a tener este sistema de producción. Adriana Slemenson, que ahora está trabajando en Socias, es una de las directoras de arte con las que más cómodo trabajé en los últimos años. También Mariana Sourouille, Vulnerables, Culpables, Horacio Pigozzi, Epitafios sí. Son una pieza fundamental en este diseño. P. ¿Pensás que la televisión evolucionó en estos años? D. Veo poco. Es muy valioso el avance de los documentales en nuestra televisión, por ejemplo con el canal Encuentro, se hizo del documental algo atractivo, no soberbio ni sublime ni monótono, y esto es importante porque el documental representa a la televisión como educadora. La ficción es muy buena y empieza a tocar temas sociales, y eso es importante para un país. Tiene un piso muy alto en términos generales. La televisión ha hecho 40 puntos de rating tocando en ficciones, por ejemplo, el tema de los desaparecidos. Con relación a los otros programas, los de Chimentos, Archivo, siento que está bien que existan pero no tantos. Por momentos parece que la televisión argentina son 2 programas y 10 que hablan de ellos.
Ahí es cuando uno empieza a sentir que los años pasan en vano, pues esos productos son como símbolos de la rutina diaria y en una ciudad, en un lugar tan urbano hasta es deprimente porque obligan al espectador a estar cautivo a una rutina, sobre todo con programas que sobreviven hace 20 años. ¿Cuántas empresas hacen ficción en la Argentina y te dan posibilidades de trabajo? Tenemos un mercado, una industria muy reducida. Son 4 empresas que hacen ficción y si bien los directores estamos en una relación freelance con las productoras, uno finalmente elige ser fiel a determinada empresa porque realmente la industria no es tan grande como para que uno vaya creciendo en otros lugares y vuelva sin rencores, y también hay una cuestión ética. Además no tenemos una industria como en Estados Unidos, donde Six Feet Under la dirigen 5 directores y tiene solo unos pocos capítulos por temporada y te aseguro que haciendo un capítulo probablemente esos directores viven todo el año. Acá, desde los inmigrantes a esta parte, si no vivís trabajando no subsistís. Fernando Spinner. Director, productor, guionista. Fernando Spinner renovó la realización televisiva aplicando el estilo cinematográfico a programas como Bajamar, Poliladrón, Zona de Riesgo, Cosecharás tu siembra, Ciudad de Pobres Corazones, entre otros. Se destacó en diversos documentales y en el novedoso film La Sonámbula. Nací en Buenos Aires, en el barrio de Barracas. Cuando tenía 12 años fuimos a vivir a Villa Gesell, y allí pasé mi adolescencia. Y parte importante de mi vida, soy geselino por adopción. Mi padre, poeta y pintor, y mi madre, artista plástica, de chico me enviaron a una escuela de educación por el arte en Avellaneda. A los 17 hice un curso de cine con David Cohn, pero fue dramáticamente interrumpido cuando la AAA lo raptó. Luego hice cursos con Simón Feldman, y en el año 82, viaje a Italia. Y estudié cine y televisión en el Centro Experimentale di Cinematografia de Cinecittà, en Roma. ¿Cuál fue tu debut en televisión? Mi debut dentro de la televisión como director fue Cosecharás tu siembra, aunque ya había tenido algunas experiencias independientes como Ciudad de Pobres Corazones, un larga duración con Fito Páez, y El Ángel sin Techo, un ciclo de documentales para AT con guión y producción de Eduardo Mignona. Cosecharás tu siembra fue una superproducción para la que viajamos a Italia junto a Miguel Larrarte, productor ejecutivo de la primera etapa del trabajo, e hicimos un importante relevamiento de la ciudad de Palermo que nos permitió luego construir un gran decorado con calles, edificios y plazas en Buenos Aires. El productor general, Omar Romay, me permitió intervenir mucho en este trabajo, y pude participar del casting, la búsqueda de decorados reales, la construcción de los decorados en el estudio, y realizar los títulos de apertura. También pude tener bastante control sobre la edición y la musicalización. Fue para mí una gran experiencia, ya que se armó un gran equipo técnico, y un casting con grandes actores, Luisa Culioc, Osvaldo Laport, Lautaro Murua, Virginia Lago, Norberto Díaz, Alejandra Abreu, Silvia Baile, Mauricio Dayub, y pude vivenciar un largo proceso de grabación de 120 capítulos a lo largo de un año, y llegar al final en los mejores términos. Además Cosecharás tuvo un rating altísimo, y obtuvo el Martín Fierro e importantes premios en Italia. Una linda anécdota fue la del rodaje de la escena en la que un grupo de mafiosos matan a Lautaro Murua. Luego de varios meses de trabajo con él habíamos intimado, y charlado de algunas películas que él había dirigido, y que a mí me habían gustado mucho, como Sunco, La Raulito y Cuarteles de Invierno. Le propuse que en secreto, él dirigiera la escena de su muerte, y yo sería su asistente de dirección, y seguiría sus indicaciones, y así lo hicimos. La escena salió muy bien, y para mí fue inolvidable. ¿Por qué en Zona de Riesgo decidiste trabajar con una sola cámara? Yo recuerdo en Delitos Privados que hacías lentos zooms y no había el poncheado habitual. ¿Esto te llevó más tiempo de grabación? ¿Por qué decidiste pegar las escenas con disolves o fundidos? En Zona de Riesgo se empezó a gestar un cambio importante en la televisión de ficción en Argentina.
Allí trabajé con Alberto Ure, extraordinario director de teatro y maestro de actores, y el primer ciclo que hicimos, Zona 4, que transcurría gran parte en la cárcel, fue de gran audacia en todos los rubros, los guiones de Maestro y Baiman, las puestas y las actuaciones, Lorenzo Quinteros, Cristina Vanegas, Lito Cruz, Rodolfo Ranni, Rubén Estella, Pata Echegoyen, y una dirección que priorizó el relato de ficción por sobre ciertas convencionalidades de la televisión de esa época. Así fue como trabajamos muchas escenas con una sola cámara, en planos secuencia, en ocasiones con cámara en mano, en otras con innovaciones técnicas como el uso de travelings, grúas y Steadicam, que sumados a una edición y musicalización más elaboradas, rompían con la televisión más tradicional de entonces. En Zona 5, fue el debut de Inés Estevez, Soledad Villamil, y Pompeyo Audibert. Allí pudimos profundizar la experiencia de los primeros 13 capítulos, y seguir probando una manera diferente de contar esa historia, que era opuesta a la anterior. Allí introdujimos muchos efectos especiales en el set y probamos cosas de fotografía muy arriesgadas para la televisión. Todo esto, en los mismos tiempos y con las mismas condiciones de producción que tenía la televisión de entonces. P. ¿Cómo nace tu experiencia con Poliladrón? F. Con Adrián Suar nos conocíamos de los pasillos del Canal 13. Él me propuso hacer los 4 primeros capítulos de un policial producido de manera independiente, y a mí me entusiasmó la posibilidad de profundizar esos cambios logrados en Zona de Riesgo, e introducir a la televisión de ficción una serie de elementos nuevos, imposibles de hacer dentro de los canales en esos años, como la inclusión de las figuras del director de fotografía y del director de arte en el set, la postproducción de sonido, la edición no lineal, la música original, el uso de dobles y efectos especiales de magnitud en el set, un 100% de decorador reales, un proceso de preproducción más largo, y por supuesto los elementos técnicos necesarios para instrumentar estos cambios. Suar aceptó estas condiciones, nos pusimos a trabajar y así nació Poliladrón. Fue un proceso largo, con algunas interrupciones, y en el ínterin, un guión que habíamos escrito junto a Ricardo Piglia y Fabián Bielinski obtuvo un premio del Inca para rodar un largometraje, así fue que dejé Poliladrón, para iniciar los preparativos del rodaje de La Sonámbula. P. ¿Qué sucedió con Bajamar? F. Bajamar fue un trabajo fabuloso. El punto de partida fue una novela de Raúl García Luna que adaptamos con Fabián Bielinski y Pablo de Santis. Fueron 4 capítulos, producidos por Teresa Constantini, rodados en cine, en Villa Gesell, con un equipo técnico increíble, director asistente, Fabián Bielinski, director de fotografía, José Luis García, director de arte, Jorge Ferrari, edición, Alejandro Parisou, música, Leo Sujatovich, producción, Ana Eisenberg, etc. Con un elenco genial, Germán Palacios, Leos Baraglia, Patricio Contreras, Sofía Bilubov, Norman Brisky, Carlos Santamaría, Teresa Constantini, Alejandro Urdapilleta, Miguel Dedovich, Gogo Andreu, etc. El resultado final fue de gran nivel, lo que le permitió participar y obtener varios premios en los más importantes festivales de televisión del mundo, como el de Montecarlo, y ser nominado a los Martín Fierro en 6 rubros, incluido Mejor Director. Fue emitido por Canal 9, con un alto rating, e importante repercusión de críticas. Luego fue emitido por TNT, Televisión Española, y diferentes canales en todo el mundo. Lo considero el punto más alto de calidad de mis trabajos para la televisión. Capítulo 2. Los productores. Roberto Monfort. Productor, director, docente. Es un productor histórico de la televisión argentina. Debutó en 1960, hace 49 años, en Canal 9. Fue el productor de la versión original de El hombre que volvió de la muerte, Pobre Diabla, Mónica presenta, Telecataplum, Realidad 82, cordialmente, con ustedes, Mesa de Noticias, los ciclos de Tato Bores, Zona de Riesgo, Son de 10, Peor es Nada, Los Machos, La Otra Mitad, y con Lía Salgado.
Fue productor general en Canal 13 y gerente artístico y de producción en Canal 7. Es profesor en la carrera de producción y de operación técnica en el ISER. Algo sobre un histórico. La historia de la televisión cuenta con sus próceres propios. Montfort es uno de ellos. Podríamos escribir un libro solo con sus anécdotas y describiendo los programas en los que trabajó. Al menos en este volumen, registramos lo siguiente. Ya cuando yo tenía 6 años, mis juegos infantiles eran poner en escena, fabricar situaciones con los amigos y armaba improvisaciones. A partir de los 8 años, como vivía cerca, me iba caminando hasta el Palais de Glace, fascinado con las primeras imágenes de televisión, y a los 9 años participé de un programa infantil de preguntas y respuestas que auspiciaba Odolito. E iba a la Academia de Mendy donde te enseñaban a actuar. Estoy hablando de los años 50, los primeros años de la televisión argentina. ¿Y tu familia cómo lo tomaba? Bien, bárbaro. En la familia de mi madre había muchos periodistas, y del lado de mi padre, todos sus hermanos eran concertistas de algún instrumento. Mi abuelo, por parte de mi padre, era gente de campo, pudiente, y la estancia de mi abuelo era el escenario donde los nietos y los hijos manifestábamos lo que sabíamos, cantar, bailar, tocar el piano. Y lo mío era hacer teatro. Y ya de adolescente, yo estudiaba el secundario y mientras empecé a trabajar en 1960 en Canal 9. Me llevó mi padrino que era mi tío. En el 9 había gente de la Marina y del cine argentino. Kurt Lowe era el gerente general. Yo empecé como cadete de Judith Jaroslavsky, la esposa de Alberto Olmedo en este momento, que estaba en la gerencia comercial, y después de un año pasé a la parte técnica, fascinado con estar lo más cerca posible de la acción. Y ahí me desarrollé durante 10 años, en lo técnico, pero siempre seguí haciendo teatro. Después que Alejandro Romay compra el canal, yo de día estaba en la parte técnica y de noche iba a hacer asistencia de dirección en el teatro, donde Romay había montado la obra Air. Y a partir de ahí hice muchísimas obras de teatro y muchísima televisión, todo el tiempo. ¿En qué momento pasás a Canal 13? En el año 72, Alejandro Doria me invita a seguirlo a Canal 13 como productor, era mi gran oportunidad. Le pedí permiso a Romay, me dejó irme a Canal 13 por un año, e hicimos Pobre Diabla. Ahí yo era productor, hacía la puesta en escena de exteriores y era compaginador. Como no hacíamos a tiempo con todo, Doria me dio esa facilidad. Luego volví al 9, estuve 2 años y luego me fui a España y trabajé como director y como productor. Ahí formé parte de la productora de un querido argentino, Chicho Ibáñez Serrador. Yo lo había conocido en Buenos Aires, porque fui el productor de El hombre que volvió de la muerte, que interpretó su padre Narciso, y que dirigió Martín Clutet. Ahí trabajaban Claudio García Satur, Carlos Muñoz, y el autor era Abel Santa Cruz. Los que habíamos visto de chicos los programas de Ibáñez Menta en televisión, nos asustaba mucho su sola aparición, cosa que no creo que les haya pasado a los espectadores de la versión de Polka. Seguramente, ya lo habíamos conocido a Narciso en El fantasma de la ópera, obras maestras del terror, El jorobado, porque además Narciso Ibáñez Menta contaba con esa voz extraordinaria y esa forma de actuación tan particular, muy diferente a lo que dio Peretti con una máscara todo el tiempo. El terror es un género muy especial. En ese sentido, en el cine, hubo un antes y un después de El exorcista. Como era Narciso Ibáñez Menta. Un actor súper profesional, muy exigente, llegaba hasta más de 4 horas antes de la grabación, siempre llegaba antes que hasta el productor más aplicado. Era como si hasta durmiera en el canal. Y en cuanto yo entraba en el estudio escuchaba la tremenda voz de él diciéndome, lo imita, buenos días, Montfort. Con el tiempo nos sentíamos presionados, y en una obra maestra del terror, el final era con Narciso colgado de una cruz en el estudio. Entonces lo colgamos con sogas haciendo buenos nudos. Interpretó la gran escena y todos los técnicos nos habíamos puesto de acuerdo que cuando terminábamos lo íbamos a dejar colgado.
Y Narciso, al ver que los utileros desarmaban todo y a él lo dejaban ahí, empezó a pedir cada vez con más energía que lo suelten. Estaba colgado a 8 o 9 metros de altura. Y todos nos saludábamos durante media hora y no le dábamos bola. Él decía: bueno, esto es una broma, tal vez me lo merezco, pero ¿qué les parece si me sacan de aquí? Y ya cuando nos fuimos del estudio empezó a insultarnos y ahí fuimos y lo sacamos, risas. Otra vuelta, al final de El hombre que volvió de la muerte, programa en el que estábamos Martin Clutet como director, y el alacrán Raúl Lecouna y yo como productores, según el libreto, el personaje de Narciso, desde una canoa, tenía que colocar una bomba y hacer estallar un barco donde iban los científicos que lo habían vaciado. Al leer la escena pensamos en hacer una maqueta, y usar una pileta de natación, y Narciso pegó un golpe en la mesa y dijo: no, carajo, este es el final de un ciclo, tiene que ser apoteótico, verdadero, que Roma y gaste y compre un crucero. Entonces imagínate, cómo convencer a Roma y de que tenía que comprar un crucero para hacerlo estallar. Pero como yo tengo bastante conocimiento del mundo de la navegación, averigüé que en la entrada del río en el Tigre había un crucero de 12 metros abandonado, semi-sumergido en un costado, que pertenecía a Carlos Chediek, padre de Silvina, que tenía un astillero. Le pregunté cuánto me cobraría y él me respondió: si vos te lo llevas de ahí, te lo regalo. La estrategia del diseño de producción de esa escena fue así: transportamos el crucero en la bajamar hasta la costanera norte, y los técnicos lo apostaron con palos desde atrás y lo pintaron rápidamente. Lo grabamos de noche con un camión de exteriores y como no había gente especializada en efectos especiales, yo conseguí un explosivo plástico que con un dedalito, un terrón de azúcar, alcanzaba para hacer volar el crucero. Eso sí, había que darle 30 metros de distancia a cualquier persona, por las dudas, me dijo un experto de fabricaciones militares. Llega el momento, estaba todo dispuesto, 2 cámaras, camión de exteriores en Costanera Norte, el explosivo puesto ya en el barco con un largo cable que llegaba hasta el camión de exteriores. Vino Narciso, y quiso ver todo. El agua recién comenzaba a subir. Narciso ve el explosivo y cuando notó que era pequeño como un terrón de azúcar se enojó: ¿esto va a ser apoteótico? Montfort, esto va a hacer puff y nada más. Yo trataba de convencerlo de que era un explosivo nuevo, terrorífico, y como insistía, del canal trajimos fuegos artificiales, bombas de estruendo de pirotecnia, que estaban arrumbados en utilería, y lo llevamos y lo puse todo en el barco, con la duda de que eso explotara porque estaba ya viejo. Llega el momento, podíamos grabar una sola vez, Narciso se acerca en el bote, pone la bomba, vuelve al bote, y comienza a remar. Y miraba hacia cámara y gritaba: explosión, explosión, y Martin Clutet por el teléfono me decía lo mismo, me pedían que hiciera explotar el barco, pero yo que tenía que accionar la tijerita para que explote quería esperar que remara los 30 metros que me había dicho el experto. Pero Narciso y el director seguían insistiendo, ya me insultaban, al final me cansé y lo exploté. Fue impresionante. Voló todo. Nos enceguecimos todos. Una cosa terrible. Una humareda impresionante, y vimos que Narciso no estaba en el bote. Y Lecouna me dice: boludo, lo liquidaste, y de la oscuridad venía Narciso todo chamuscado con la corbata dada vuelta gritando: Montfort, hijo de puta, habéis querido matarme. Risas. P. ¿Cuándo volvés a la Argentina? R. Estando en España era corresponsal de Canal 13 y allá pude armar notas para Mónica Presenta, por ejemplo, hicimos a Sofía Loren en su casa en Francia, un larguísimo reportaje donde contó toda su vida, o a Domenico Modugno comiendo los tallarines en una de las 7 colinas de Roma, o el casamiento de la princesa de Mónaco con Junot, que produjo un ratín monstruoso. Pero mi papá estaba enfermo y yo volví a la Argentina, y Metzger me llevó como productor y director a Mónica Presenta en 1980. Mónica Presenta lo integraban Mónica K. en Danvers, Roberto Maidana, César Mascetti, Tico Rodríguez Paz, y Domingo Di Núbila. Yo hice dirección de cámaras en noticieros, teleteatros, partidos de fútbol. P.
Dentro de la infinidad de programas que hiciste hasta el 96, ¿qué título recordás especialmente? R. Hice el último ciclo de Telecataplum con sus autores uruguayos originales, que tenían ese humor tan particular e intelectual, autodenominados los Lobizones, los hermanos Jorge y Daniel Scheck, en 1981 en Canal 13. Ellos habían hecho su debut en los 60 pero los actores se les quedaron a vivir en Buenos Aires. Y en el año 81, Juan Txotxourian, el gerente de programación de Canal 13 los contrata de nuevo. También hice los teleteatros de Migre, y el noticiero en la época de Mario Gavilán, Realidad 81, 82 y 83. Esa fue la época del proceso en el que no se podía hacer política en los noticieros. R. Claro, por eso se me ocurrió llevar a Chichita de Erquiaga al noticiero del mediodía, y ponerla junto a Ramón Andino y Juan Carlos Pérez Loizeu. Mario Gavilán me decía, «Usted está loco, ¿cómo va a poner una cocinera en el noticiero?». Y fue un éxito brutal. Después hice cordialmente con Juan Carlos Mareco, todos los mediodías. Después produje con ustedes con Fernando Bravo y Néstor Ibarra. En el 85, Carlos Montero me llama para suplantar a Gustavo Yankelevich en Mesa de Noticias de ATC, pero paralelamente seguía ligado al Canal 13 como asesor artístico. Luego desde el 86 produje 4 años seguidos a Tato Bores, una delicia, hasta el final de la década del 80, incluso me tocó la etapa de Servini de Cubría, en la que arrancamos un ciclo y nos secuestraron un tape. Ahí estaba Jorge Sassi haciendo Pechito argentino, y un negro maravilloso que decía yo no hago de actor, soy actor, y no hago de negro, soy negro. Estaba el ballet, Paula Martínez y una estrella invitada para el último bloque cuando le servían los tallarines. Esos tallarines no solo los disfrutaba Tato sino todo el equipo, cuando terminaba la grabación. El monólogo se grababa primero, a la mañana temprano, y él lo decía completo sin cortes. Las miniseries de Zona de Riesgo ya son en la época de la televisión privada. R. Sí. Antes que eso, Abel Maloney, que fue el primer director de programación del 13 en la época del grupo Clarín, me nombra a mí a cargo del noticiero. Ya estaban Santo, César, Mónica, un equipo maravilloso. El grupo Clarín remozó todo. Y Abel Maloney se bebió la televisión, era un hombre muy joven, de 44 años, un extraordinario periodista, pero que lo pusieron a cargo de un canal de televisión. Yo le decía que la televisión era un medio apasionante pero debía encontrar otro universo de paz, de sosiego. Que tenía que parar la máquina. Y él seguía adelante, con su pasión tremenda por ese trabajo, hasta que un día murió. Murió un Viernes Santo. A mí eso me impactó mucho. En el velorio, Lucio Pagliaro se acercó y me dijo, a partir del lunes pasa usted a la parte artística, así que a partir del lunes siguiente fui a verlo a Hugo Di Guglielmo y me dio Estudio 3, un programa ómnibus de los sábados. Y luego de ese programa hice Zona de Riesgo. Un ciclo de varias miniseries de 13 capítulos, una tras otra, que duró 2 años. Historias muy bien escritas, con un psicólogo como asesor, y fue una pena que el ciclo terminara. En Zona de Riesgo se incorporó la grúa y el plano secuencia cinematográfico. Y en la dirección fue importante la presencia de Fernando Spiner y Guillermo Ivalo, yo dirigí algunos exteriores. Y a partir de ahí me nombraron productor general. ¿Eso qué significa? R. Que supervisaba todos los programas. Pero en especial Son de 10 y Peor es Nada, Zona de Riesgo, Los Machos y Teleshow. Llegué a alquilar la estancia La Martina un día, en una zona filmaba Zona de Riesgo y a 500 metros grababa Peor es Nada con Ginsburg. En Teleshow lo puse a Gerardo Bahamone vestido de mujer haciendo el personaje Clotilde, que hacía preguntas a los periodistas sobre chimentos del espectáculo. Al final terminó conduciendo el programa como una especie de talk-show. La televisión, a mediados de los 90, comienza a sufrir una reducción en la venta publicitaria. R. Sí, se vino el tequilazo, las producciones no se sostenían, entonces había que bajar un 18% todos los cachets. Para que te des una idea,
En Los Machos, Dario Grandinetti ganaba $70.000 mensuales. Y cuando yo traté con ellos por la continuidad de Los Machos, Fanego, Randy y Garzón aceptaron la baja en los honorarios y Grandinetti no lo aceptó y el canal levantó el ciclo. Lo mismo pasó con Son de 10, el programa donde se hizo conocida Florencia Peña. Claudio García Sature estaba en $62.000 por mes y no aceptó la rebaja. Eso pasaba en todos los canales, habían cerrado muchas empresas debido a la política económica y escaseaban los anunciantes para todos los canales. Y después de Poliladron, el canal desarticula todo el aparato de producción y comienza toda la debacle de producción interna del canal. Al primero que rajaron fue a mí. Se quitaron de encima personal en relación de dependencia, remodelaron la empresa, en función de tener la menor cantidad de personal y tercerizar la producción. Con la gerencia de noticias no se metieron mucho porque es otro sindicato, es UTBA. Por otro lado el poco personal que había los puso como jefes y quedó muy poca gente perteneciendo al sindicato argentino de televisión, así que si el sindicato les hacía una huelga, el canal seguía funcionando lo mismo. Canal 13 comenzó a contratar con Polka, Estebanez, Promofilm, Endemol, Ideas del Sur. ¿Qué hiciste luego? Alquilé un estudio que pertenecía a Lumiton, y lo convertí en estudio de televisión, y daba clases de actuación en cámara. Yo fui el primero en el país que daba clases de actuación frente a cámara. Mientras, Raúl Becerra me propone ser gerente de producción en Canal 7, y acepté. Me parecía un buen desafío. Becerra luego renunció y quedé como gerente artístico y de producción hasta 1999. En el 2000 vino la organización política de la Rúa y nos pidieron la renuncia. Cuando se va de la Rúa, me convocan y de Canal 7 estoy un año más como gerente de programación. En el 2003 comencé a trabajar como productor general en una agencia de publicidad cuyo propietario es Jorge Gessi. Él conduce un programa de reportajes a famosos que se titula La Otra Mitad. Primero salía por Canal 7 y ahora se emite todos los días por la señal Metro y en diferido en la señal Solo Tango. Metro es una señal de Canal 13 y sus programas mayormente se graban o salen en vivo desde un estudio de la calle Esparza 39, Capital, que el grupo Artear usa para hacer los programas de Magazine y de Metro, sus señales de cable. Pero yo no grabo ahí sino en los estudios de Non-Stop. En el programa La Otra Mitad yo uso un decorado especial con luces contrapuestas a la cámara con la estrellita de filtro, con un ciclorama negro. Y paralelamente yo era productor general de Con Lía Salgado, para Canal 7 en el 2006. Como colaboradores míos estaban Ana Gambaccini, Laura Duna, y Susana Stringa. Vos que conociste personalmente todas las décadas de nuestra televisión, ¿qué podéis decir de la tele de los últimos años y la actual? Yo como productor, además de televisión, hice mucho teatro y radio. Con respecto a la tele te digo, más que la tele, los argentinos cambiaron, la sociedad cambió, y la televisión cambió en función de eso. Yo no creo que la televisión pueda hacer cambiar a la gente. Cada pueblo tiene la televisión que se merece. Fíjate, toda la atención está acaparada por bailando, cantando, y patinando por un sueño. En contraposición tenés en su mayoría unos pocos teleteatros costumbristas de consumo interno. Lamentablemente muchos autores y productores se tienen que ir afuera para poder laburar. Acá hoy se trabaja para el entretenimiento visual, y no para el televidente que piensa. Alguna vez tuvimos una televisión seria, y hoy la perdimos totalmente. María Elena Schiariti. Productora, conductora. Es la productora periodística de Mañana Vemos, original magazine diario y mañanero de Canal 7. Comenzó en la década del 60 como colaboradora en televisión de su padre el profesor Oscar Schiariti, realizador de innumerables programas infantiles. En los 70 fue también conductora en ciclos del mismo género. Fue productora de los programas de Gerardo Sofovich, de Telemóvil, Consuma Vida, Venite con Georgina, El Contra, Todos al Diván, Siempre Listos, Grandiosas, Viva la Diferencia, Todos Santos entre otros programas.
una productora atemporal. María Elena es como una leona de dos mundos, o mejor dicho, de dos tiempos, porque trabajó con los pioneros y conoce la televisión de los comienzos, ha producido programas en todos los canales y sigue trabajando hoy en nuevos proyectos. Mejor me callo y presto atención. Cuando mi papá entró en la televisión había solo dos personas que hacían programas para chicos, el padre Gardella y él. El primer programa que hizo para chicos fue Juega con nosotros, en 1963 por Canal 7, que ganó un Martín Fierro en el 64 y después hizo Ser, Jóvenes en Acción, y otros. Fue creciendo con los chicos y yo fui creciendo con él en la idea de quedarme en la televisión aprendiendo. Los programas eran multitudinarios, iban los chicos de los colegios y cantaban, bailaban, hacían folclore. Días pasados me decía el actor Mario Pasic que él había ido a cantar con su colegio cuando era chico al programa de Mi Viejo. Y vos lo ayudabas, o sea que nunca te planteaste otro trabajo que no fuera la televisión. No, nunca supe, risas. Además si él hacía un programa infantil y necesitaba que lo respalde yo me iba a hacer el profesorado en jardín de infantes. Soy maestra jardinera. Más tarde me pedía que hiciera conducción e iba a estudiar locución y me perfeccionaba como locutora frente a cámaras. Con la producción me pasó lo mismo, y aprendí a editar sobre la marcha pero luego hice un curso de edición. Estuve haciendo el camino inverso porque en aquel momento todos entrábamos al medio por contactos, acomodos, o familiares. Y trabajábamos muchas horas y ni nos daba el tiempo para ir a estudiar. El primer programa en el que trabajaste en la tele, ¿en qué rol te desempeñaste? Fue conduciendo en un programa que armó Víctor Tafaner en Canal 7 que se llamó Chocolate por la Noticia, en los años 73, 74, que era un noticiero para chicos. Y después hicimos Juguetín Juguetón, Mis amigos los pibes, ellos los privilegiados. Eran programas donde había determinada línea bajada por el canal pero nos dejaban trabajar tranquilos. Hice uno con Willy Ruano, otro con Daniel Colombo que ahora tiene la agencia Colombo Pascus. En ese momento Daniel Colombo era un niño prodigio de 8 años y yo tendría 20 y pico. Y todos los programas tenían mucho que ver con la educación de los chicos, con mucho cuidado, sin malas palabras, con humor. Inclusive hubo guiones dentro de Juguetín Juguetón que armó Enrique Pinti, para colaborar con nosotros. En 1974 conduje el Club de los Niños Felices, donde también estaba Daniel Colombo. Era un magazine para chicos con invitados, juegos, entretenimientos, sketches. El productor general fue Enrique Giraldez, un asistente junior era Emilio Cartoy Díaz y el director fue Antonio Clada. El responsable de la programación del Canal 7 era Juan Carlos Rousellot. Este fue el ciclo que pasó por primera vez el dibujo animado La Pantera Rosa en la televisión argentina. ¿Y tu debut como productora? El que me sacó de la conducción fue Sofovich. Yo era conductora en Tiempo de Aprender y hacía notas en la calle para Gerardo Sofovich, el cual me pidió que le produjera algo para su programa a la manera de Sofovich. Y ahí empecé y fui productora de Gerardo muchos años. A la manera de Sofovich en el 81, 82, era un programa periodístico que había nacido en Canal 9, cuando yo me incorporo estaba en Canal 13 y tenía notas de todo tipo, desfiles de modas, Animo hablando de fútbol, a Luis Petrotoni contando las perlitas y chismes del espectáculo, estaban Gogo Figueroa con crítica de cine. Rubén Corbacho con comentarios políticos, también Marcela Franceschini como periodista, Tete Coustarot, Ginette Renal que presentaba el segmento de moda producido por Sofía Neyman, un programa de 2 horas y media con muchísimo material. Y Gerardo fue limpiando los exteriores para que nos quedáramos en piso, y a partir de ahí trabajé muchísimos años con él. En el periodo en que Gerardo fue director de programación de ATC, en la época de Menem, yo hacía la producción de la noche del domingo, algunas cosas para Polémica en el bar y para otro programa humorístico donde invitaba figuras. ¿Qué tal era trabajar con Sofovich? Sofovich es un gran periodista. También trabajé en radio con él.
Era un tipo que de una noticia chiquitita como una carrera de escarabajos, hacía una cosa fantástica. Él se levantaba al mediodía, le daba una leída rápida a los diarios y ya sabía más que nosotros que habíamos estado leyendo los diarios desde temprano. Él sabía todo lo que había pasado, media hora después de levantarse, y conocía lo que decía Ámbito, lo que decía La Nación y los demás diarios. Yo aprendí mucho trabajando junto a él y le debo muchas cosas, pero era un gran maltratador, porque vive enojado, pero es un problema de él, de su personalidad. Pero Sofovich nos capacitó, nos enseñó a producir periodísticamente, a realizar el diagrama completo del programa, participando del contenido, guionando, controlando la realización. Hoy está todo muy dividido. El productor ejecutivo se ocupa solo de las estrellas que conducen, se dedica a las relaciones públicas, y a armar el equipo, pero no se mete en el contenido. P. ¿Qué otros programas hiciste? M. Del 84 en adelante hice Telemóvil con Ramón Andino y María Laura Santillán. Un programa diario de la tarde de Canal 13. En el 87 pasé a hacer Consuma Vida, un programa de consumidores. La línea la bajaba Jesús Rodríguez, y era un ciclo en el que íbamos dentro de los locales cuando había algún problema con un cliente a reclamarle qué era lo que estaba pasando. Después muchos programas lo copiaron, pero éramos capaces de ir a medirle el papel higiénico que vendían para ver cómo estafaban al consumidor. Y pasábamos recetas de nutricionistas entre otras cosas. P. Fuiste productora del programa El Contra, con Juan Carlos Calabro y Antonio Carrizo. M. Sí, eso es posterior, estuve 6 años con El Contra. Ahí hacía producción e investigación periodística, con un sistema buenísimo. Yo no tenía oficina, trabajaba con el celular, le planteaba a Calabro qué invitados traer y cómo combinarlos y él generalmente me daba el ok. Calabro no tenía problemas con nadie, es un genio. Él armaba el programa por bloques. El lunes venía un invitado y grababa el bloque 1, el martes el bloque 2, y así. Se sentaba con Carrizo y estaban 3 horas guionando el programa ellos dos. Se sacaban datos de notas hechas a los invitados en revistas viejas, pero los invitados no sabían qué les íbamos a preguntar. Ellos iban llevando en el diálogo al invitado, y trabajaban previamente sobre sus supuestas contestaciones. Pero nunca coordinaban nada con el invitado, y grababan un invitado por hora, era súper puntual todo. El programa era semanal. Salía los sábados a las 21, un horario buenísimo porque había mucha gente grande mirando. El Contra era un esquí que Calabro ya lo había hecho teniendo de partenera Sofovich, luego estuvo con él Fernando Bravo y varios otros, y en la última etapa cuando estuve yo lo hizo Carrizo. Y se transformó en un programa en sí mismo. P. ¿Volviste luego a algún magazine? M. Sí, siempre listos. Con Verónica Lozano y Horacio Cabac, un programa de la tarde que salía de 18 a 20, de espectáculos y de humor, con Daniel Rinaldi en el Pasando Revistas. Cabac llevaba la línea periodística, y la Lozano el humor. Ahí yo también escribía algo así como un esquí llamado Club de las Almejas, que eran 5 minas que hablaban de los problemas de los hombres con humor. Y antes yo había estado en Todos al Diván, con Pettinato y Karina Mazzocco. Ahí lo que hacía concretamente era la producción periodística, combinar lo mejor posible 4 invitados y trabajar la data para que Karina llevara la línea periodística y Pettinato el humor. Las preguntas iban a lo periodístico y el humor lo llevaba Pettinato por las suyas. Trabajábamos con un archivo de revistas antiguas, muy bien organizado, y con preguntas previas hechas a los amigos de los invitados. Así los sorprendíamos. 1 hora antes de que empezara el programa, Pettinato calentaba la tribuna, les contaba chistes, pero nunca hablaba de los invitados. Había muy lindo clima y mucho champán. Como en Viva la Diferencia, que también lo hice. En Viva la Diferencia, a fines de los 90, fui la productora ejecutiva desde el principio. Viva la Diferencia era cantando y bailando por un sueño en un solo programa, porque tenía un bloque de canto, un bloque de baile, y un bloque de humor. Aquí también recibíamos invitados 1 hora antes, con mucho champán. Una buena cena, con las tribunas de hombres y de mujeres,
Teníamos el catering de New York City, así que estaban con el corazón contento. Era un programa semanal, grabado, que salía tarde, en horario nocturno. En Viva la Diferencia, por América, Andrea Frigerio realizó una conducción totalmente distinta a lo que era su estilo. Totalmente. Al principio fue difícil porque ella además quería trabajar también en la producción. Cuando el conductor trabaja en la producción se te complica mucho. Yo me retiré de ahí cuando ella quiso hacerlo de 2 horas. Yo decía que no, que ese era un programa bien hecho así, limpito, chiquitito, pero insistieron y cuando lo ampliaron no les fue mejor comercialmente. Cuando yo lo dejé estaban en 11 puntos y pico y cuando lo alargaron bajó a 7. En ese programa yo no paraba ni en los cortes, porque había que seguir animando a la tribuna para que no se te achanche el programa. Vos produjiste Todos Santos, el programa religioso de Patricia Miccio en Canal 9? Sí, yo armé absolutamente todo el formato. Patricia Miccio con la que ya había hecho programas en cable, lo único que sabía era que quería hacer un programa con la Virgen María pero no sabía cómo. Ninguno de los que hacíamos el programa éramos católicos acérrimos ni nada por el estilo, entonces la óptica que tomó el programa se amplió a las personas creyentes y no creyentes. Teníamos una notera que era súper católica y sabía mucho de vírgenes, y tenía muy buena relación dentro de las iglesias, entonces ella hacía los testimonios. Y con Patricia y Jorge Neglia nos íbamos de viaje. Entonces hacíamos un informe sobre la Virgen de la Medalla Milagrosa en París y paralelamente otro equipo tomaba la iglesia donde está la Medalla Milagrosa en la Argentina, y hacíamos empatar todo lo que era París y Argentina en cuanto a fieles. Hicimos muchos viajes, y notas sobre la Virgen de Medjugorje, de Lourdes. Yo hice los primeros 13 capítulos, luego siguió en mi lugar el productor Miguel Ángel Rodríguez. En esa época Patricia se había enamorado del empresario Benjamín Beto Vignovsky que pagaba $14.000 el capítulo. Todas las grabaciones de Todos Santos sirvieron para acompañar a su madre que sufría una enfermedad terminal y coincidió el fin del programa con el fallecimiento de su mamá. ¿Participabas en la postproducción? Sí, había una preeditora que armaba todo desde su casa con la computadora y mandaba el logueo. Luego yo miraba el programa, 2, 3, 4 veces, y limpiaba lo que me sobraba, porque el tema de la Virgen era muy difícil de hacer, porque se te puede virar hacia lo amarillo y había que equilibrarlo todo el tiempo. ¿Cómo es el organigrama en un equipo de producción? A veces hay un patrocinador es el que pone la plata, compra el espacio, y participa en el contenido. Si no es así hay un productor general que puede ser el dueño de la idea y participa o no de la publicidad. Es el supervisor de todo. Luego sigue el productor ejecutivo que es el que puede armar el equipo y diagramar el esquema, el formato del programa, salvo que fuera un formato comprado, traído de afuera con un librito que se debe respetar. El productor ejecutivo elige los actores o los columnistas. El coordinador de producción es la mano derecha del productor ejecutivo, y es importante que no compita con él porque si no se pudre todo. El coordinador de producción maneja a los productores, los noteros, ayuda al productor ejecutivo a armar la rutina y pasarla a papel o en la computadora. Nosotros en el programa de Mex Surtiz Berea, en Canal 7, el productor ejecutivo y las productoras periodísticas armábamos las notas o los debates, se mandaba todo por email, quién es el invitado, las preguntas sugeridas, cómo llega al canal, si lo traía un chofer o no. Siguiendo con tu pregunta, más abajo del coordinador, si hablamos de un programa magazine diario de 3 horas, están las productoras periodísticas que pueden ser 1, 5, o 2, y se pueden dividir el trabajo. Tienen que leer los diarios, saber qué sugerir como temas del día, hay una productora de actualidad, otra de invitados famosos, que trabaja casi sola porque es un lugar de mucha presión, el invitado famoso se te escapa, no lo encontrás, dice que viene y no viene, necesitas mucha data, por eso los productores periodísticos que traen a los famosos deberían ganar mucho más. Supongo que además,
debajo de todo este equipo vienen los asistentes. ¿En la época de tu papá esto no lo resolvían dos personas? Lo resolvía mi papá solo. Lo que pasa es que ahora son mucho más largos los programas y hay mucha presión por el rating. Si algo no funciona lo tenés que cambiar en el aire. Los conductores no están tan capacitados como los de antes, esto es un problema serio. ¿No tienen background cultural? Les tenés que dar todas las preguntas. A veces le das el tema, toda la explicación y no lo ven, ¿no se dan cuenta? Entonces hay que salir a escribirles la pancarta. Y antes el conductor era el productor del programa, yo he hecho programas como conductora, solo con que me dieran la tarjeta con el nombre del invitado. Por eso después le fui tan útil a un conductor, porque sabía perfecto dónde iba a hacer agua. Hay conductores que son como el Cid campeador en la última batalla, están puestos como un fantasma, y si no está el productor detrás sosteniéndolo se caen. Y se nota eso también. Conductores son Petinato, Ginsburg, Carrizo. Si te toca una modelo de conductora y sin experiencia hay que enseñarle cómo plantarse para conducir un piso con tribunas y reconocer las cámaras. Hoy además hay una cámara con grúa, hay carteles con indicaciones, muchas cosas que distraen. En este momento estás en Mañana Vemos con Mex Urtizberea, Carla Gzudnowski y Fanny Mandelbaum. Ahora, obviamente, que hay un cambio de tono de lo que era Buenos Días Mucho Gusto, con Maisabe, Guillermo Lázaro y Geno Díaz. Mi papá era columnista de Buenos Días Mucho Gusto. Guillermo Lázaro fue director del ISER y yo lo llamaba y él me decía quiénes eran los buenos de esa promoción, para convocarlos cuando se armaba un programa. Mi pregunta es, comparando esos dos magazines de la mañana, o lo que sucede en Mañanas Informales, ¿todos los magazines tienen la obligación de ser humorísticos? Esto viene desde la época de Movete con Georgina. Es cierto lo que decís, como para contrarrestar la depre de las noticias. Yo no estoy de acuerdo con ese criterio. En este programa el productor ejecutivo y Paula que maneja el piso, se pusieron de acuerdo en poner bajón, alegría, bajón, alegría, esa es la estructura del programa, eso no es un formato. Si yo fuera productora ejecutiva de ese programa no hago eso, al contrario, meto el humor en las primeras horas o en las últimas, lo separo de otra forma, porque si no, eso es no respetar el estado de ánimo del telespectador. Pero Mañana Vemos necesita una corrección en cuanto a su estructura, yo creo que 3 personas 3 horas sentadas en el mismo lugar, no funciona. Yo veía eso cuando estuve de invitado en el programa, se planteaba cualquier tema y de golpe corte a la orquesta, Mex que bailaba o se tiraba por el piso, luego otro tema serio, y después de nuevo la joda. Es un gran error, yo creo que el dinamismo de un programa no se debe al pum para arriba de esta manera. Hay otra cosa que tiene que ver con la línea. Pero hay que contar con un conductor. Fíjate que Ginsburg busca el humor pero él no se mete en eso, en tirar harina. A mí esto me hace acordar a una época nefasta de la televisión.